ya llegó un grupo más grande. Así que vamos a orar. Y le quería pedir a usted, hermano Juan Pizarro, que pueda llevarnos en oración. Amén. Padre, gracias por este tiempo, Padre Celestial, en que usted nos ha unido, Señor, para aprender de su palabra, Señor, estar en este curso, Padre Celestial, aprender de la doctrina propia de Dios. Oh Santísimo Dios, gracias, Señor, porque cada uno de los hermanos que se ha preparado, Señor, para disertar en esta noche, Señor, usted los haya preparado, Señor, con su sabiduría. Gracias, Señor, y nosotros que vamos a escuchar, Padre Celestial, poder aprender de ellos, Señor, también de los sabiduría. A nuestro pastor como profesor también, Señor, para que usted lo guíe, Señor, en este curso, Señor, que estamos en una parte muy difícil de entenderla, Padre Celestial, pero con la ayuda, Señor, suya, vamos a poderla entender, que es la doctrina de la Trinidad, Padre Celestial. Gracias, mi Dios, por ella, y queremos dejar el resto del curso en sus manos, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, hermano Juan. Quería contarles que les subí si no recuerdo mal, a ver, déjenme ver. Oh, parece que no. Pensé que lo había subido. No, del pantallazo de la rúbrica dije que lo iba a subir y no lo subí. Ahí está, el pantallazo de la rúbrica. Ya, por si hay alguno que no la tenía, ahí está donde aparece el problema, el punto número 2 la respuesta, la aplicación para la vida, la presentación, ¿ya? Eh, el soporte visual, cómo es la presentación y aspectos generales, ¿ya? Entonces, de acuerdo a lo que yo tengo acá, los primeros en disertar son el grupo uno, Jorge, Gabriel y Cristian, ¿ya? Así que voy a poder ahora... espérenme. Acá es configuración de su partido. Espérenme, ¿cómo es esta cosa? Em, pueden, no sé quién va a compartir, si Jorge, Cristian o... Cristian. Cristian va a compartir la Puedes presentación. compartir, Cristian. Ya, perfecto. Ya, entonces yo me voy a mutear. Yo les voy a dar el tiempo, que en este caso son 10 minutos, ¿Se ve ahí? y Perdón, ¿se ve o no? se ve Sí, bien. Sí, Pero se está viendo como... Todavía no se ve presentación, ¿cierto? No se ve modo presentación. no, se ve solamente la página. Un segundo. Perdón, pastor, que está usted dando la explicación. Te ves tú nomás, Cristian. Ahí sí. Ya, yo me muteo entonces ahora. Adelante. Ya. Bueno, buenas noches, hermanos. Somos el grupo número 1 y vamos a presentar esta presentación, digamos, para que la redundancia. El título lleva Jehová Shalom, el poder y el refugio de invocar su nombre. La importancia de llamar a Dios por su nombre. En los tiempos bíblicos, en el Oriente Medio, los nombres eran algo muy importante y significativo para... Nunca se ponían los nombres al azar, ya que estos representaban el carácter, la personalidad y hasta el destino de una persona. Asimismo, podemos ver en la Biblia que para Dios su nombre es de suma importancia, ya que éste revela su poder, la naturaleza de su carácter, sus atributos y la forma de relacionarse con el ser humano. Tan importante es su nombre que Dios lo incluyó en el Decálogo de Moisés, donde hay un mandamiento exclusivo para su nombre. En Éxodo 27 encontramos, no tomarás el nombre de Dios en vano. Asimismo, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo, cuando enseña a orar a sus discípulos, incluye de forma prioritaria santificar el nombre de Dios. Mateo 6:9 dice,
santificado sea tu nombre. Ahora bien, este celo de Dios por su nombre nunca buscó que su pueblo tomara distancia de él. Todo lo contrario, él desea establecer una relación personal, de confianza, íntima y diaria con sus hijos. Y él ha dejado una puerta abierta a través del Señor Jesucristo para poder llamarle. Es aquí cuando la palabra invocar toma una relevancia, ya que la palabra invocar significa literalmente llamar a alguien por su nombre, así como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces vemos aquí la acción, la palabra invocar significa literalmente llamar a alguien por su nombre, la promesa que el apóstol Pablo lo dice en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, y como resultado hay una puerta abierta hacia el auxilio y la paz en medio de la adversidad. Y nosotros sabemos que esa puerta es Jesús, porque Jesús dijo, yo soy la puerta. Teniendo esto en mente, vamos a la práctica. La anatomía de la presión humana. El caso de Lucas. Vamos a la próxima página. El caso de Lucas. Parece que perdimos a Gabriel. Algo le pasó. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, sí, ahora sí. Algo pasó, se perdió Sí, la señal y la presentación está, ¿o no? sí, Cristian la tiene. Tranquilo. Bueno, Ya, algo sucedió. Quedamos ahí entonces en la parte práctica. No sé si puedo continuar igual, ¿no? sí, Aunque no esté claro. dale, dale. Bueno, en nuestra iglesia, hermano, querido, le quiero llevar todo esto a la práctica. En nuestra iglesia tenemos un jovencito que llegó de la isla de Chiloé. Él llegó a nuestra iglesia a estudiar de la isla de Chiloé, a estudiar a la Universidad de Concepción, a estudiar la carrera de kinesiología, ¿ya? Su meta es poder terminar con éxito su carrera, pero asimismo él en este tiempo ha estado lejos de su hogar, de sus papás, no ha dejado de congregarse y hemos percibido nosotros un deseo de buscar al Señor y servirle. Eh, Lucas nos cuenta que a veces ha sentido mucha preocupación por su rendimiento académico, aunque terminó su primer año con éxito, pero la presión le ha ido aumentando este segundo año, y lo cual requiere más esfuerzo, más tiempo de estudios para cumplir todas las exigencias que le está exigiendo, digamos, está en la carrera de él. A veces le invaden los pensamientos de miedo, de defraudar a sus papás, quienes realizan un gran esfuerzo y apoyo para poder que él no le falte nada. Lo están sosteniendo acá, digamos, en una pensión, etcétera. Entonces, él de repente le invaden esos pensamientos de temor, de inseguridad, de poder terminar su estudio. Él está lejos del hogar, como podemos ver ahí, tiene temor a defraudar a sus papás, y este pensamiento de repente lo deja así como paralizado, ¿ya? Hay una gran presión académica. Bueno, nosotros podemos aconsejarle a él con la palabra de Dios, que es a través de su nombre, Jehová Shalom. Él puede buscar y llamar al Dios de paz en esos momentos de angustia y preocupación, y encontrar un ancla firme en medio de las tormentas de la vida, y encontrar un antídoto celestial cuando la seguridad humana colapsa. En la Biblia podemos encontrar tres pilares del refugio divino del nombre de Jehová Shalom, y estos están basados en tres versículos. El primero dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, transformar la ansiedad en petición con acción de gracias. Este es el primer pilar que nosotros encontramos al llamar al Dios de paz. Segundo, el segundo pilar es que esta paz es muy distinta a la paz que puede encontrar en el mundo. El Señor Jesucristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo.
Juan 14:27, podemos encontrar este segundo pilar, una paz que no fluctúa con las circunstancias ni depende tampoco del entorno. Y como tercer pilar, eh, tenemos en Isaías 9:6, que uno de los nombres de la profecía bíblica que hizo Isaías, que el nombre se llamaría el príncipe de paz, ¿ya? Eh, el príncipe de paz. Una paz que está anclada o enfocada no en un estado mental, sino que en una persona. Y esa persona sabemos que es Jesucristo. También encontramos en el Salmo 116:3 y vemos una explicación de lo que significa invocar el nombre de Dios, donde dice, me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del sepulcro. Angustia y dolor había yo hallado, entonces invoqué el nombre de Jehová. No sé si puede poner la otra página, la próxima, por favor. Invocar a Dios no requiere un entorno perfecto. Muchas veces ocurre en el momento de mayor desesperación humana, como podemos ver en el caso de Jonás, por ejemplo, cuando estuvo en el vientre del pez. Desde allí invocó el nombre de Jehová. ¿Ya? Tenemos muchos casos donde, por ejemplo, Pablo y Silas desde la cárcel invocaron el nombre de Jehová y se pusieron a cantar. Entonces, para invocar el nombre del Señor no requiere un entorno perfecto. Muchas veces ocurre en las peores situaciones la invocación. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Este es el Salmo 116:3. Me rodearon ligaduras de muerte, angustia y dolor había yo hallado. Pero entonces viene la acción de pronunciar ese nombre, llamar el nombre de Jehová Shalom para que Él pueda venir esa paz cuando nos vienen esos pensamientos adversos y perdemos la seguridad. Tenemos entonces esa puerta abierta que el Señor dejó. Dice el apóstol Pablo en Romanos 10:12 al 13, la siguiente, por favor. Dice, Dios es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí vemos tan importante que esta palabra invocar, llamar a Dios por su nombre, invocar a Dios, es llamar desde lo más profundo de nuestro corazón por el nombre de Dios. Entonces, también vemos una realidad que cuando estamos en peligro o en angustia, o el mero hecho de pronunciar el nombre de Dios nos trae paz. Recuperamos la fuerza para luchar contra viento y marea. Es como si fuéramos rescatados por Dios Todopoderoso y suficiente. Y aquí vemos un ciclo, ¿cierto?, de cómo Dios actúa cuando uno se enfoca su mente y pone su esperanza en Dios. La calma es el alma, dice ahí, la angustia, enfrentar la tormenta y las presiones de la vida, invocar el nombre de Jehová con fe, el rescate inmediato del Dios Todopoderoso y suficiente, y la calma que es la que refresca el alma, quita esas ligaduras de pensamientos, desatan y uno puede recuperar esa fuerza que sabemos que es en Cristo. Hermano, pasemos a la última, haciendo un resumen. La tempestad se calma en medio de las presiones, no estamos a la deriva, tenemos una puerta abierta. Este es el consejo que nosotros podemos darle a Lucas, que está solo en este lugar en Concepción, pero que también él no ha dejado de buscar al Señor y se ha estado congregando. Nosotros podemos percibir eso y nosotros le decimos que al invocar el nombre de Jehová Shalom, Jehová es nuestra paz, somos rescatados por nuestro Dios todopoderoso y suficiente. Su provisión celestial desata nuestras ligaduras, refresca el alma y demuestra una verdad inquebrantable. Ante el mero sonido de su nombre, la tempestad se calma. Hasta aquí, hermano, nuestra presentación. Espero que haya quedado claro. No sé si hay alguna consulta o algo que a usted no le haya quedado claro en cuanto a esto de invocar el nombre del Señor. Ha sido realmente algo profundo para nosotros este tema de la palabra invocar. No sé si hay alguna consulta al respecto. Gracias, hermano Gabriel. La idea es que podamos tener unos minutos para hacerle ¿Sí? algunas consultas al grupo. Si hay alguno que quiere preguntar o añadir algo, hermanos, bienvenido sea en este momento. No hay nadie, ni una pregunta. Bueno, los nombres de Dios son algo muy importante en los momentos de angustia, de dolor, invocar a Dios por su nombre. No sé si hay alguna consulta al respecto.
Le quedó claro. Ah, ya qué bueno. Entonces después voy a ¿Le meter quedó todo claro, este pastor? contenido en la prueba final. Está buena entonces la No, disertación. yo voy a hacer ahora preguntas. A ver, veamos. Em, no sé si puede Cristian colocarla de nuevo la presentación desde el principio, por favor. Eso. La segunda diapositiva, por favor. La segunda. Esa. Perfecto. ¿Puedes colocar la que viene, Cristian? Ya. Y la que viene. Ok. Her- eh, hermano Gabriel, usted hablaba que les había llamado mucho la atención esto de invocar. ¿Por Sí, qué sí. eso les llamó la atención? Cuéntame. Bueno, porque esta palabra se usa mucho en los términos de como de espiritismo, sí, invocar. Muchas veces nosotros como cristianos evangélicos, al menos en UCB, yo no escucho mucho la palabra invocar, vamos a invocar su nombre, pero vemos esta palabra que desde el principio de Génesis los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor, o los hijos de Dios. Se cree que los hijos de Caín eran los hijos de los hombres y los hijos de Dios comenzaron a invocar, no me acuerdo bien el versículo en Génesis, pero comenzaron a invocar, a llamar el nombre de Dios. Entonces es como una palabra bien, ¿cómo se llama? Interesante poder estudiarla. Nosotros acá hacemos prácticamente algo rápido, pero sí que nosotros podemos seguir indagando sobre esto de llamar al Señor con un sentido de confianza y cercanía a Él. Yo creo que el pueblo judío, como que el celo del Señor como que lo malinterpretaron. Cuando el tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, ellos incluso lo trataron como que produjo un alejamiento de Dios. Cuando Dios quería una relación, establecer una relación íntima de confianza en la vida diaria, ellos como que limitaron esto a solamente, incluso sacaron el nombre de Dios, ahí tenemos el tema del tetragramatón, donde prácticamente el nombre de Dios era algo como lejano, pero el Señor Jesucristo vuelve a acercarlo nuevo en el Padre Nuestro, donde dice, santificado sea tu nombre, es como lo prioritario, digamos, de de invocar el nombre de Dios, pero santificarlo a la vez. No sé si se entiende o respondo Sí, su consulta. sí, está bien. Otra consulta. Cuéntenos un poquito acerca de este joven que nos habló que se llamaba Lucas, por lo que recuerdo. Sí, Cómo él llegó a la Lucas, iglesia? ¿Y por qué pensaron que él podría ayudarles para hacer este trabajo? Me gustaría saber eso. bueno, este año en especial ha llegado bastante jóvenes desde Chiloé, llegaron, en este momento hay 3 personas, pero Lucas ha demostrado querer, de hecho él trajo una carta ¿cómo se llama?, de traslado y él está interesado ¿cómo se llama?, no perder esa comunión con la congregación, ¿ya? Entonces nos interesó él porque desde el principio ha establecido relación sobre todo con Cristian. No sé si Cristian podría también hablar un poco con respecto a Lucas, que él ha establecido una relación más de confianza con él. Entonces decidimos entrevistarlo a él porque no, justamente por lo que le decía. No sé si Cristian me escucha. Sí, no, está perfecto lo que tú dices, Luca. Bueno, Concepción es una ciudad universitaria dentro de Chile y han llegado varios, pues entre esos, claro, llegó Lucas y él vive lejos de la iglesia. Él vive en la comuna de San Pedro de La Paz y ha sido fiel a la participación de la iglesia y a su motivación por unirse. Él viene de la iglesia de Achao, de UCB Achao, y estaba con el pastor Marcelo y siempre mostró, claro, ese interés de poder vincularse con la iglesia, pero igual los estudios lo demandan. La Universidad de Concepción, la vida universitaria en Concepción es potente desde el punto de vista de atracciones, de cosas que lo puedan distraer incluso de la vida de los estudios, como también de la iglesia. Así que damos gracias a Dios por tenerle y fue buena la conversación que tuvimos con él porque también nos acerca a su realidad que él está viviendo, pues. Así que esto también la idea es poderlo compartir con él después. Ok. ¿Y pueden ir a la última sección donde aplican esto? Ahí se pueden colocar la diapositiva.
Creo que deben ser donde las sale, últimas. donde sale como Lucas al medio. Nosotros le pusimos las tormentas y en las tormentas de la vida, Jesús es nuestro anclaje, nuestra paz. Ahí tenemos Lucas al medio, él Perdón, nos perdón, transmitía, perdón. ¿Cuál, ahí, perdón, dijo? Esta. Ah, ya. ¿Sí? ahora ahí podemos ver a Lucas al medio, es como que está representando a Lucas, eh, miedo al fracaso, de repente nos dice que todo esto, de repente como que piensa que como que no va a llegar al final, él no quiere defraudar a sus padres, que sus papás se están esforzando por darle todo lo que él necesita. La lejanía del hogar también es un tema importante, la presión académica. Y bueno, nosotros queremos aconsejarlo de que su paz mental que no dependa de sus propias fuerzas, sino que dependa del Señor, de la paz que puede darle el Señor, estando lejos de su hogar, pero él manteniendo la comunión igual con el Señor y con su iglesia. No sé si Jorge igual quiere agregar algo con respecto al Lucas. Yo estoy de acuerdo con Gabriel y Cristian. Ok. Eh, ¿Por qué piensa hermano Gabriel, de ahí le voy a dar la palabra a la hermana Paola, que es importante este nombre que ustedes colocaron para, digamos, la vida de los cristianos en general? Ya salgámonos de Lucas y sus situaciones particulares, sino que ahora pensemos en todos nosotros como cristianos. ¿Por qué este nombre es importante? Este nombre es importante porque hace que nosotros nos enfoquemos que la paz no está en cosas externas, sino que, como dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento se enfoca en Dios. Lo estoy parafraseando. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, hay como que enfocar nuestros pensamientos hacia Dios y viene la paz de Dios al alma. Dice, porque en ti ha confiado, porque en ti ha confiado. O sea, este versículo es bien interesante porque dice, tú guardarás en completa paz a quién, al que en ti persevera. Cuando hay problemas, cuesta enfocarse en Dios. Uno se busca en otras cosas, puede buscar en médicos, en cosas externas, remedios, etcétera, no sé. Pero el Señor nos dice que en medio de la tormenta nosotros debemos buscar enfocar nuestra mente hacia Dios y viene la paz. Invoca al Señor en lo más profundo de tu corazón cuando la tribulación está. Eso es que ya lo la práctica, por eso dice ahí la teoría teológica, es que ya a la práctica en la prueba del crisol de la realidad. Cuando estamos viendo el problema, muchas veces se nos olvidan todos aquellos versículos que hemos aprendido en el momento de paz. No sé si la hermana quiere hacer una consulta, por eso, o le respondo su consulta. Hermana Paola, ¿usted quería preguntar o decir algo para eso, no? Sí, hola, buenas noches. No sé si me perdí un poco en la palabra shalom. Creo que significa, voy a decirlo La- porque no tengo las pautas, el poder y el refugio de invocar. ¿Eso significa shalom? no, shalom significa la paz de Dios, la paz. Ya, entonces la Shalom, paz, sí, porque al final la paz es como el resumen que dio, pero claro, quería decirle ahí que a veces cuando usted habló mucho de invocar. Creo que claro, mirando a Lucas y a cualquiera de los jóvenes, a veces justamente orar es un área súper compleja cuando está con tantas situaciones complejas en la vida. Entonces, a veces sí recuerdan, como bien decía usted, la escritura, pero ¿qué pasa cuando ese joven no tiene ni las fuerzas para llamar al Dios, a Shalom, a Jehová Shalom? ¿Qué otro consejo se le puede dar? Porque al final podemos llenar a alguien de consejos, claro, pero también sí, dentro de eso, ¿qué parte dentro de las opciones decir yo voy a estar rogando por la paz? Shalom? Yo sé que esto es, es una sí, no, disertación, sí, pero también debemos nosotros mirarnos como iglesia, qué parte hacemos sí, dentro del mire, mismo devocional, porque al final esto se lo presentan a Lucas, se lo dan como un tips, sí, mire, pero en la ahí práctica, creo, ah, mire, en la práctica misma yo estaba pensando en lo siguiente, mire, cuando usted estaba hablando yo estaba pensando en lo siguiente.
Mire, generalmente nosotros cuando oramos repetimos, cuente usted en la práctica cuántas veces dice Señor, 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 y como que repetimos muchas veces Señor en la oración. Podemos hacer este ejercicio que cuando alguien esté orando, contar cuántas veces dice Señor, pero muchas veces la palabra Señor no tiene el peso que tenía en los tiempos bíblicos, que era curious, tenía un peso. Cuando uno decía que Jesús es el Señor, tenía un peso tremendo y de hecho era considerado como una blasfemia. Entonces nosotros decimos Señor, Señor. De hecho, en Mateo 7:21 el Señor mismo Jesucristo dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, porque muchas veces la palabra en sí ha perdido peso, pero cuando nombramos al Señor, Jehová Shalom, agarra como un peso más, como que, oye, Jehová Shalom. No sé si me entiende, a veces nosotros como que nos mecanizamos la oración y decimos, repetimos muchas veces incluso al final decimos en el nombre de Jesús, pero lo repetimos en forma mecánica y no tomando conciencia de con quién realmente estamos hablando. A veces cuando tomamos conciencia de en la misma palabra de Dios, de que con quién estamos hablando, es como que la oración cambia. Muchas veces la oración puede ser simple, pero cambia cuando nombramos a Dios de otra forma. Por eso que a nosotros nos sorprendió, digamos, este tema de los nombres de Dios y llamarle por su nombre, porque muchas veces se ha mecanizado la oración y hacemos una oración que la aprendimos en forma mecánica. No sé si... Entonces yo creo que esa es la práctica en sí, no es tanta, como dice usted, tanta teología, sino que es aprender de que el Señor tiene varios nombres, que muchas veces en situaciones específicas podemos invocarlo con ese nombre. Cuando necesitamos Sí, paz en nuestra vida, cuando necesitamos Jehová Rafa, por ejemplo, la sanación, Jehová mi sanador, Jehová mi proveedor, Jehová Jireh. No quiero nombrar el otro nombre, pero hay muchos nombres, el Shaddai, que es todopoderoso. Entonces, muchas veces no ocupamos ese nombre, sino que es solamente Señor, 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 y a muchas veces lo decimos en forma mecánica y sin estar consciente con quién estamos hablando. Entonces, no sé si también es bueno sí, esto llevarlo a la práctica. Sí. ¿Ah? para mí sería, bueno, porque yo me quedé mucho más con el poder y el refugio de invocar, más que con el nombre Claro, sí, específico que usted dijo, Shalom, Jehová que Shalom, sí, sí, que sería la paz. Significa que, creo, sí, está bien toda la introducción, pero a veces perdemos de vista justamente Jehová Shalom. O sea, yo creo que más que, como bien dice usted, más que aprenderse un nombre, es concientizarnos a quién le hablo y creer lo que estoy diciendo también. Pero sí, dentro de en un devocional también siempre se aplica como una oración o uno le llama un poquito yo creo, bueno, yo tengo hijos jóvenes, entonces a veces el estar, el decir, y ustedes tienen un jovencito ahí donde decir, hermano, yo estoy contigo y además estar llamando. De repente igual es súper necesario eso. Esta parte del devocional, pero creo sí. que si hay necesidad es pronto de estar atento a esa necesidad, igual más que dar esa parte, solo eso. Ya, disculpe. Ya. Está bien, hermana Paola. Hay dos manos levantadas. Vamos a dar la oportunidad para que cada uno pueda mencionar algo y luego vamos a ir a la otra disertación. ¿Ya? Cualquiera de los dos si quiere activa su micrófono, no hay problema. Sí, Ya. Jorge acá. Jorge, quisiera complementar un poco lo que estaba señalando Gabriel. De muchas maneras, a ver, los nombres del Señor han venido en la medida que uno va conociendo a Dios y se expresa bien en los anales de la Escritura, donde empieza con Abraham, Isaac, Jacob y todos aquellos que se va Dios revelando en la medida que está siendo conocido por él. Tanto es así que cuando Moisés sale Dios le dice que vaya a rescatar al pueblo de Israel. Él le pregunta y se me dicen, ¿a nombre de quién voy? Le dijo, yo soy el que soy. Entonces, él está diciendo, o de alguna manera aparecen los nombres de Dios para cada circunstancia de la vida, y esas tienen un propósito, tienen un significado, y en la práctica, en el caso de Lucas, nosotros con esto de los nombres que escogimos, le ofrecemos, espero no suene mala, una receta respecto de cómo relacionarse con Dios. Pero en la práctica es Él el quien tiene que decidir si aquello que nosotros le podamos compartir también es aplicable a su vida. Porque como bien decía acá el que compartía Gabriel, las circunstancias de la vida nos pueden alejar de Dios de muchas maneras,
pero siempre es bueno volver al génesis o a la génesis de todo esto, que si Dios se reveló con un nombre era porque tenía una intención de relacionarse con el ser humano. No era solamente por decir quién era Él, sino cómo uno puede involucrar a Dios o cómo uno ser parte con Dios. La verdad que son muchas las palabras que vienen a mi cabeza, pero en suma, eso, los nombres en el caso de paz era encontrar refugio, encontrar un lugar donde pertenece y donde puede encontrarse con Dios todas las veces que Él así lo quiera. Eso. Gracias. Víctor y Rodrigo, no te puedo dejar hablar porque tengo que poner al otro grupo ahora que va a disertar, ¿ya? Sorry. Hermano, les saludo en el amor del Señor. Voy a bajar mi manito. Quisiera hacer una consulta igual, igual como una sumar a lo que se dijo, que sonó como algo místico. Me sonó como algo místico la presentación, en el sentido de que como que en el solo hecho de invocar el nombre de Dios puede haber una acción o podemos generar algo en el ámbito espiritual. Es como cuando alguien dice, no sé si han conversado con eso, a mí me pasó con un tío, en una oportunidad estaba tarde en la calle por X motivo y dijo y que pensó que le iban a asaltar. Y él me comentaba eso, una persona de mucha fe, pero me decía, no, y me puse a orar al tiro y decía, Señor, cúbreme con tu sangre, cúbreme con tu sangre. Amén. Entonces él apelaba en la tradición evangélica que se nos ha transmitido en ese tipo de frases. Entonces, el tema de invocar el nombre del Señor no es una obra de magia que va a pasar en nuestra vida, sino que el nombre de Dios viene a transmitirnos un atributo del Señor. Y nosotros tenemos que conocerlo en ese atributo, más que en un nombre específico. Entonces, porque podemos estar transmitiéndole a la persona un mensaje equivocado de que esa persona cuando se sienta triste va a decir, Jehová Shalom, y se le va a pasar la tristeza. Pues, lo digo con mucho respeto, hermano, y si alguien tiene algo que decirme, y puede que esté equivocado, pero lo sentí de esa forma, lo sentí de esa manera. Ah, Sí, no, ¿cómo se llama? La palabra invocar está muchas veces en la Biblia, de hecho Pablo lo dice, porque todo aquel que invocare el nombre de Dios será salvo. Por eso que yo encuentro que nosotros quizá no usamos mucho esa palabra en nuestro lenguaje y a veces incluso en un culto pasa a ser todo, digamos, que la gente no está consciente de lo que está haciendo muchas veces, dentro de que cuando parte un culto, etcétera, muchas veces la gente no está consciente delante de quién está, hay un mundo espiritual paralelo al nuestro. Muchas veces estamos con nuestra vista, digamos, al mundo físico, pero no sabe la repercusión espiritual de muchas veces de lo que está diciendo, lo que está cantando. Muchas veces no tomamos conciencia. Entonces, estos nombres de Dios, de invocar el nombre de Dios, nos llaman a la conciencia de que hay un mundo paralelo al nuestro que es el mundo espiritual. No es solamente lo que Claro, estamos viendo físico. No sé claro. si... O sea, a lo que voy, hermano, es que suena como lo que hacen los judaizantes. Los judaizantes creen que porque el decir las palabras en hebreo tienen un poder especial. Entonces, el hecho de que yo diga Señor Jesucristo tiene una importancia igual a decir Jehová Shalom. Porque los judaizantes, por ejemplo, dicen, no, tienes que decir Yoshua, no, Jesucristo, si yo en el español es ah, Jesús. Entonces, no es que por el hecho de yo decir Jehová Shalom va a ocurrir algo especial. Por eso le digo, lo transmite como algo como místico. Claro, no, místico. por eso De hecho, nosotros dijimos en el Nuevo Testamento ninguna claro, por eso que parte se menciona Jehová Shalom. nosotros dijimos que habían tres pilares en la presentación, dijimos que habían tres pilares y estaban basados en tres versículos. Uno que es Filipenses 4 6 y 7 y todos están enfocados en realidad en Cristo. El mismo Señor Jesucristo dijo, mi paso os dejo, mi paso os doy, yo no lo doy como el mundo la... Entonces nosotros nombramos tres pilares fundamentales, que es enfocar nuestra mente, que la paz de Dios está en el fondo, está en Cristo. Y Él es la puerta, digamos, para encontrar la paz en los momentos de dificultad. Gracias, hermano Gabriel. O sea, voy a tomar lo que dijo el hermano Víctor, de que él lo que más bien nos hacía una advertencia, Claro, no una crítica a la presentación de ustedes, sino una advertencia a todos,
de que cuando uno explique esto de los nombres de Dios no vaya a caer la persona de que porque repita el nombre, cualquiera Ah, que claro, sea, sí. Shalom o el que Ujú. sea, como que producto de una repetición, ¿no es cierto?, va a lograr suceder algo, digamos, de que se va a calmar, ¿no es cierto? O sea, casi como un mantra, o Claro. como él bien dice, como un tipo de misticismo. Y es verdad, hay que tener ese cuidado. Vamos a ir a la segunda disertación, que es el grupo 5. No veo a Felipe Latorre, pero están Jonathan, creo que está acá, ¿sí? Está el hermano Samuel y está Richard, pero me dijo, parece que él va a estar viajando y que no sé si el hermano Samuel o Jonathan son los que disertan. Por favor, solo una aclaración al grupo uno. Cristian, me tienes que mandar la presentación por correo electrónico. Ahí la mandé está en el chat, mi correo, y para que me la mandes, porque así después le doy una segunda revisada. Así que dejo al grupo 5, son las 21:41 para que ustedes ahí se ordenen y puedan tener su presentación de 10 minutos. Hola, buenas noches, hermanos. Sí, efectivamente, el hermano Richard nos contó igual que es probable que tenga mala señal, que estaba viajando. Así que, bueno, hoy día yo les voy a presentar, ¿ya? Así que tengo aquí el PowerPoint, así que parece que me tiene que dejar como anfitrión, ¿cierto? Parece que puedes hacerlo, hermano, porque el otro grupo lo hizo inmediatamente. Aquí está, compartir. Ya, y ustedes me avisan si se ve. ¿Sí? Sí, Ya. Un segundito y partimos. ¿Se ve todavía la presentación? Ya, ya hermano, puse mi cronómetro. Bueno, primero que todo, saludarlos en este trabajo grupal que nos tocó hacer. Hay una breve, un spoiler de que nosotros vamos a trabajar con el nombre El Elión, ¿ya? Entonces, la primera parte, nosotros hicimos una encuesta vía formulario Google y la aplicamos en una iglesia local. En este caso, en una iglesia UCB Trigales, acá en Temuco, se aplicó al grupo de jóvenes, los cuales, o sea, de los jóvenes que estaban cursando estudios universitarios. Tuvimos 7 respuestas y los resultados, para resumir lo que se obtuvo, es que se repitieron harto cuestionamientos que han tenido ellos de su fe, todos los jóvenes cristianos producto de dudas que sus mismos compañeros les han hecho preguntas que los han hecho dudar un poco de su fe y la influencia del mundo, de la manera de pensar del mundo con ideologías, diversión y filosofías, describieron ellos ahí. Y una pregunta bien interesante era si la vida universitaria había afectado su comunión con el Señor y un 43% dijo que sí. Entonces ahí nosotros hicimos un resumen de este diagnóstico y obtuvimos más o menos que el desafío real para estos jóvenes es afirmar su fe, su vida en el Señor, de una manera sólida, sin ser movidos por influencias negativas a su alrededor. El entorno universitario es bien inhóspito en ese sentido, pero estos jóvenes cristianos están corriendo una carrera, la carrera de la fe, y el desafío es seguir corriendo y permanecer de manera satisfactoria, ¿cierto? Como decía Pablo ahí en 2 Timoteo, he corrido la carrera, he peleado la batalla, dice, he guardado la fe, dice al final. Así que ese es el desafío de estos jóvenes, seguir corriendo esta carrera guardando la fe. Ahí un breve pantallazo nomás de algunas de las preguntas que hicimos pero mediante esa metodología obtuvimos el resultado. Entonces, ahí está la síntesis. 43% de los jóvenes han visto su comunión con el Señor afectada por la vida universitaria, las dudas y los cuestionamientos que han tenido ahí. La respuesta que nosotros decidimos trabajar es con el nombre El Elión. Entonces, el Elión, la traducción literal, hay dos traducciones, el más alto o el altísimo.
La primera vez que se menciona es en Génesis 14. Se menciona en el Salmo 9, en el Salmo 91, que es bien conocido. Y cuando uno se pone a buscar este nombre en la Biblia textual, lo va a encontrar en muchos salmos, la verdad. 78, 91, 57, 47, 83, etcétera. Son varios salmos en los que se menciona. Entonces, para darle un contexto bíblico, en Génesis 14, ¿cierto? Cuando Abraham rescata a su sobrino Lot con todos sus bienes, posterior a eso sale al encuentro Melquisedec, y Melquisedec bendice a Abraham, le dice de Elión, Abraham del Altísimo, y también proclama palabras de bendición a Elión, al Altísimo, por haber entregado a los enemigos de Abraham en sus manos. Y la respuesta de Abraham es entregar el diezmo a Melquisedec. Entonces, es bien interesante que Abraham reconoce a este Elión, a este Altísimo, y la respuesta que él tiene es dar el diezmo, dar lo que le pertenece al Señor. Otra mención súper interesante de la palabra Elión, de este nombre del Señor, es el Salmo 91, que es bien conocido. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La traducción literal en una Biblia textual dice: el que habita la sombra del El Elión morará bajo la sombra de El Shaddai. Este salmo se le atribuye a David o a Moisés, también dicen algunos por ahí, porque no tiene una autoría netamente tal, pero ya sea David o Moisés, está presentando a Elión como un refugio, fortaleza, liberación, escudo, protección divina. Entonces ahí está más o menos un resumen con algunos pasajes clave en realidad. El significado teológico de este nombre. Nosotros trabajamos con tres documentos. Uno es la concordancia Strong, el texto de Eber Campos de los nombres de Dios, y el teólogo Louis Berkhoff en su teología sistemática. La concordancia Strong define este nombre o lo presenta como un nombre de Dios que es absolutamente supremo, sin igual, entronizado por sobre todo. Este título resalta la trascendencia y el derecho soberano de Dios de gobernar y juzgar. Y es bien interesante mencionar que no es algo distante, no es un Dios que está solamente por arriba de toda su creación, sino que también es un nombre de pacto que garantiza seguridad, herencia y vindicación de su pueblo. Según el hermano Eber Campos, este nombre indica la fuerza, soberanía, supremacía de Dios, su majestad, poder y la posición de Dios sobre todas las cosas. Como les mencionaba previamente, el hermano Eber también dice que este nombre se encuentra numerosas veces en los Salmos como un nombre designativo de Dios para referirse directamente a Dios a medida que crecía la relación entre Dios y su pueblo. Es decir, a medida que su pueblo iba conociendo más al Señor, se iba refiriendo a Él con mayor frecuencia como el Altísimo, el Elión. Y Luis Berkhoff en su teología sistemática nos dice que el Elión es un nombre compuesto. Él es el nombre más sencillo por el que Dios se designa, y Elión se deriva de la palabra Alá, que significa subir, ser elevado. Entonces, es la combinación de estos dos nombres designa a Dios como muy alto, altísimo y glorioso. Y también el hermano Berkhoff coincide con la descripción que le hacíamos de que se encuentra en Génesis, Isaías, de manera especial en los libros poéticos. Denme un segundito para pasar de diapositiva. Aquí está. Entonces, la aplicación ahora a la vida cristiana. Evidentemente, nuestros hermanos de nuestra iglesia local están lidiando una batalla de tipo espiritual, luchando contra ideologías, la manera de pensar del mundo, también luchando contra su carne, ¿cierto? Contra sus propios pensamientos. Y conocer a él, el León, tiene implicancias prácticas. Muy prácticas nosotros logramos concluir como grupo, que transforman la manera de vivir la fe en Dios en su día a día. El Altísimo, ya dijimos, el Irión, es soberano y poseedor de todas las cosas. Entender esta verdad implica que Dios también es el dueño de nuestras vidas, es el dueño de la vida de nuestros hermanos que están con esta lucha. Por lo cual, tener esta conciencia nos lleva a rendir la vida a Dios una y otra vez, sujetar la vida a aquel que es dueño de todo, no solo de posesiones materiales, sino también de nuestras vidas. Así que a nuestros hermanos queridos que están con estas luchas,
Hoy y siempre va a ser el tiempo propicio de rendir tu vida a El Elyon. Este punto, si uno lo reflexiona más, va de la mano con la adoración, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, cuando los hombres de la Biblia se encontraban con el ángel de Jehová o en la presencia de Dios, se postraban. Y ese postrar, o sea, dice la Biblia en realidad en la versión, le adoró, pero la traducción literal es postrarse, rendirse delante del único que es merecedor de toda alabanza. Así que va de la mano la rendición de la vida con la adoración a El Elyon. Por otra parte, El Elyon es poderoso. Melquisedec reconoce que el Elyon es quien entregó a los enemigos de Abraham en sus manos, que era una pequeña milicia, ni siquiera era una milicia en realidad, eran sus criados. Pero Dios, El Elyon, los entregó. El Elión también, como les mencionaba en los Salmos, el Salmo 57, este sí Salmo es de David, y dice, ten misericordia de mí, oh Elohim, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y a la sombra de tus alas me refugio hasta que pase la calamidad. Clamaré a Elohim, Elión, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me librará de la infamia que me acosa. Así que nuestros hermanos que están con esta lucha, es necesario que ellos entiendan que el Elión es refugio para su pueblo. Así lo vieron los salmistas, así lo vio el gran rey David, que estuvo en peligro de muerte muchas veces. Este gran personaje de la Biblia eh, proclama a el Elión como su refugio, como su seguridad, como la sombra en la que encuentra descanso. Así que a mi hermano querido que está con esta lucha, es necesario que entienda y que pueda conocer a este Dios. Este Dios, el Elión, el Altísimo, es su refugio y puede clamar con completa confianza y esperar que el Elión va a responder para su vida. Para finalizar, un breve resumen. Conocer a el Elión, el Altísimo, nos lleva a todos nosotros a rendir la vida constantemente a Él y descansar en su soberanía, en que Él es dueño de todo. Su poder es sin igual, sobre todo lo creado Él está, por eso es más alto, el Altísimo. Y además encontramos descanso, refugio, seguridad bajo sus alas. Denme un segundito para pasar la última. Ah, no, esta es la última diapositiva. Nuestras referencias utilizamos para finalizar la Biblia textual para encontrar referencias literales del Elión. Utilizamos la concordancia Strong, ¿cierto? Con el diccionario hebreo-español, los nombres de Dios del hermano Eber Campos que el profesor dispuso para nosotros, y en la teología sistemática de Luis Berkhoff encontramos también algunas referencias a este nombre. Así que eso, hermanos, eso ha sido la presentación de nuestro grupo número 5. Ahí dejé Muchas, de compartir. muchas Eso. gracias, hermano Samuel, por la presentación. Y al igual como lo hicimos en el otro grupo, ahí vamos a dejar que ustedes puedan tener unos minutos para, digamos, si los demás quieren hacer algún comentario o también hay consulta. Hermano Jorge. Sí, gracias por la presentación, hermano. Debo reconocer que me costó un poco seguir la línea de pensamiento porque la idea del Altísimo, no sé si entendí bien, pregunto para tal vez clarificar, es la idea de que alguien que está sobre nosotros, más allá de nosotros. ¿Y por qué lo pregunto? Porque en la diapositiva final dice, rinde tu vida a su señorío y refúgiate en su poder. No sé si entendí bien, pero no logro conectar el nombre con esas dos cosas finales. Hermano Jonathan, no sé si quiere responder o le respondo yo nomás al hermano. Am, bueno, en Chile puedo comentar algo. Si quieres puedo complementar igual. Em, la intención que teníamos, o la conexión, como más bien pregunta, deriva directamente de las dificultades que obtuvimos de la encuesta, es en cuanto a
al verse los jóvenes atormentan ante la presión de este mundo, ante ideologías, como también se mencionó al principio, es dirigido hacia allá, centrado en eso directamente, en buscar en el Ilión la protección, en verlo, eh, más que nada sobre los problemas que es obviamente creador de todo, y que está sobre los problemas que a uno le pueden parecer grandes, con los que los jóvenes se ven sobrepasados, que comentaban también o mencionaron en la encuesta que le hicimos, que se veían sobrepasados por ello, pero era esa la dirección a la cual lo queríamos llevar, de que Dios, si bien los problemas que ven ellos son enormes, pero Dios está sobre eso. Era en ese sentido, hermano peregrino. Y para complementar igual, por si acaso lo mencioné, hermano, en que tanto la concordancia Strong como también los hermanos teólogos Eber Campos y Berkov hablan de Dios, de su soberanía, su poder, el Altísimo que está por sobre todo, pero también refugio. El hermano Eber Campos habla de que este es un nombre pactual de Dios, ¿cierto? Un nombre en el que uno, a medida que el pueblo de Israel lo conocía, iba encontrando seguridad, descanso, refugio en Dios. Por eso el salmista dice, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿cierto? De El Elión, de este nombre de Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, el poder, la soberanía, también va de la mano con la seguridad y el descanso que uno puede encontrar en Dios. Sí, gracias por la respuesta. Sí, hermanos. ¿Quién más si quiere hacer alguna consulta o pregunta o también un comentario? Sí, yo, bueno, encontré muy buena la presentación. Quizá, volviendo un poquito a lo anterior, muchas veces usamos poco el nombre de Dios en nuestras oraciones. Por ejemplo, sería bueno también aplicar esto llevándolo a la práctica. Muchas veces cuesta cambiar la forma de oración que uno tiene y nombrar a Dios como el Dios altísimo, altísimo Dios. Entonces, quizás eso sería bueno aplicarlo en nuestras propias vidas. Yo encontré muy buena la presentación y me quedo con eso de poder aplicar eso en mi oración, de decirle Dios altísimo, reconocerlo como lo más grande. Eso, solamente un aporte. Gracias, hermano Gabriel. Hermano Víctor. Hermano, bueno, a través del nombre que eligieron, hermano, se me viene algo a la mente, una pregunta. No sé si alguno de ustedes ha escuchado sobre esa enseñanza que hay en alguna iglesia del Elión y de la cuadridimensión y todas esas cosas que existen. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, llegase una persona a nuestra congregación y viniese con esa idea en mente, con esa doctrina que se les fue enseñada? ¿Cómo nosotros podríamos explicarle que no queremos decir eso de la cuadridimensión cuando llamamos a Dios el Elión? No sé, hermano, la verdad, ¿a qué te estás refiriendo? Debo ser súper sincero. He escuchado eso de esta onda que anda de la cuatridimensión de Dios, pero no entiendo en este momento qué tiene que ver eso con el Elión. A ver si tú me puedes clarificar un poco de qué pasa puntualmente con este nombre y esa doctrina. No sé, Pastor Manuel, si usted quiere complementarlo mejor, porque yo lo conozco, pero puedo estar equivocado. Sí, ¿me permiten hacer un alcance? Creo que el hermano Víctor se refiere a lo que aparece en Efesios 3 y no mal recuerdo, 3 o 4, donde dice que todos debemos llegar a la estatura de un varón perfecto, altura, anchura, profundidad, que ahí aparecen cuatro dimensiones. No sé si se habían percatado de aquello. Eso. Lo que está diciendo el hermano Víctor es una doctrina herética que hasta donde tengo entendido se desarrolló primero en algunas iglesias carismáticas o neocarismáticas en Colombia y llegó a Chile por el ministerio de Billy Bunster
que hablan de la cuadrimensión de Dios y señalan que sobre la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sobre ellos está el Elión, ¿sí? Y que entonces no son tres aspectos de la divinidad, sino que son cuatro, donde en realidad el Elión es la manifestación final, pura, de quién es realmente Dios. Es una mezcla de hartas cosas, de modalismo seguramente, que es una herejía antigua que incluso en el documento de Spiegel algo lo menciona, y otras cosas más. Aunque quizás, hermano Víctor, como esto era un devocional para jóvenes acerca del nombre de Dios, claro, ahí nos fuimos para otro lado. Pero creo yo que se podría responder a esa visión después, si quieren, ustedes la investigan acerca de esto de la cuadrimensión, porque es un tema que sucede en Latinoamérica. De hecho, hubo un debate acerca de eso eh, em, creo yo que cuando profundicemos en el tema de la Trinidad un poquito más, que empezamos solamente ahora a escarbar, podríamos encontrar algunas herramientas que nos podrían ayudar a responder un tema complejo. Pero me parece a mí que la disertación que hicieron los hermanos acerca del nombre estuvo bien. eh, y este peligro que nos dice el hermano Víctor nos podría ayudar a entender incluso mejor la Trinidad. De ahí eso quizá, hermano Víctor, lo vamos a ver en la segunda disertación, porque cada grupo en la segunda disertación va a tener que contestar algún tipo de desviación moderna de la comprensión de la Trinidad. Ya ahí les hago yo un spoiler ahora, que ese va a ser más teológico la segunda disertación. Les voy a dar un problema, digamos, de algo que se enseña acerca de Dios, y nosotros vamos a tener que responder a través de las escrituras y a través de otros teólogos de por qué esa postura está errada. Pero bueno, gracias, hermano Samuel, por la exposición para cerrar esa parte. Y bueno, nos van a quedar tres grupos para la próxima semana. El grupo 2 va a comenzar con nota máximo 6, ya porque les tocaba hoy día, y cuando no se cumple la fecha, ya se pierde al tiro la parte, digamos, de la nota, para que sepan, ¿ya? Si algún grupo de los otros no diserta la otra semana, eso es un uno por si acaso, ¿ya? Tienen que disertar cuando les corresponda. Eso es muy importante porque además dimos harto tiempo en clase. Eh, Les quería comentar que yo en la página que tenemos les coloqué hice un repaso en realidad de lo que ya hemos visto. No, no es obligatorio ver nada, ninguna cosa, pero como este tema de la Trinidad es lo que vamos a empezar a ver ahora, quizás sería bueno que lo repasaran. No sé si los videos que les grabé los enredaron más o les ayudaron un poco, porque estamos empezando con algo ya que es un poquito más complicado. Me gustaría tener un poquito de retroalimentación de ustedes acerca de lo que vamos a empezar, porque, a ver, les cuento, en los programas anteriores de teología propia se veía en una o en 2 semanas la Trinidad, y yo le dejé como 5 semanas, una cosa así, me fui como al otro extremo. ¿Pero por qué? Porque pienso que es una de las doctrinas que menos conocemos nosotros los cristianos protestantes. Entonces, me gustaría saber si alguno tiene algo que comentar de lo que ya se vio de la Trinidad, para, digamos, eso puede ayudarme para hacer los videos que viene, ver que quizás cosas no están tan claras y cómo poder ayudarle un poquitito más. Cuéntenme un poquitito si alguien quiere tomar la palabra. Sí, yo tengo una consulta. Me recuerdo haber comentado en un foro de Gabriel, creo que una respuesta. ¿Está bien ver a Dios solamente en en una de sus perfecciones a la luz de un relato o necesariamente hay que verlas todas? No sé si me logro explicar, porque podemos hablar de la misericordia de Él, la paz de Él, el perdón de Él, y yo me pregunto, cuando hablamos de Él, ¿debemos hablar de todo lo que es Él? ¿Eso es parte en esencia de lo que es Él? ¿O solo de esa parte de Él? No sé si me logro explicar. Buena pregunta. Yo podría responder que lo que nosotros, porque nosotros todos los que estamos acá, como decía R.C. Sproul, somos teólogos. Lo que podemos ser es buenos teólogos o malos teólogos, si no entendemos bien a Dios, a eso me refiero. Ahora, creo yo que una cosa es cuando uno enseña, y si yo voy a resaltar un atributo en mi enseñanza, eso no está mal, porque no puedo enseñar todo a la vez y que la gente lo entienda todo a la vez. Voy a enredarlos, digamos, o sea, uso ese tipo de metodología pedagógica. Pero eso no significa
que cuando yo entiendo un atributo de Dios, debo verlo, como usted bien dice, hermano, como ese que está interconectado con todos los demás, porque o si no me va a llevar a una visión distorsionada de Dios. Y es más, como cada uno de nosotros que estamos acá tiene un carácter diferente, una personalidad diferente, una historia de vida diferente, es incluso probable que yo pueda resaltar atributos de Dios innatamente, más bien por incluso mi historia de vida. Entonces, si a lo mejor para mí la justicia es muy importante, entonces quiero que los hermanos entiendan que Dios es justo y que es santo y voy a ser más un hermano cortacabeza cuando enseñe, por ejemplo. Y hay hermanos, ¿no es cierto?, que cuando predican son bien cortacabezas. En cambio, a lo mejor otro sí es más como pacífico, más de todo amor, más, ¿no es cierto?, así como medio hippie en su historia de vida, es más probable que tienda a resaltar mucho más los atributos de misericordia, gracia y eso. Entonces, incluso entre nosotros, hasta por nuestra personalidad, es difícil ser equilibrado. Pero yo creo que eso es algo que uno tiene que ser consciente y cuando uno enseña también de llevar ese equilibrio, pero destacando el atributo eh, ¿cómo se llama? Que uno le está entregando. No sé si O contesté, sea, hermano. sí, sí, para complementar. O sea, se puede hablar de legalismo en términos de los atributos de Dios cuando se destaca uno por sobre otro, como que Dios solamente es justo. No digo que sea legalismo, porque si uno está enseñando un pasaje donde habla de la justicia de Dios, uno la tiene que enseñar. Pero lo que digo yo es que todos nosotros podemos, sin querer, cada uno de nosotros, tender a resaltar en nuestra vida o incluso en nuestra manera de comprensión los atributos de Dios, algunos más que otros. Entonces, si bien cuando yo voy a enseñar un pasaje que habla de la santidad, tengo que enseñar la santidad, tengo que también analizarme a mí mismo, ¿será que yo también tiendo siempre a resaltar algunas características de Dios y dejar otras de lado? Y es algo que todos tenemos que analizar, orar y pedirle al Señor eh, la sabiduría. Fíjense que lo que estaba diciendo la teología clásica es que el atributo como, a ver, unificador de todo, podríamos decir, la característica que lo unifica es la simplicidad de Dios, incluso por sobre la santidad. Que acuérdense que, perdón que haga este comentario teológico, pero R.C. Sproul señalaba que la santidad es el atributo per se porque se repite hasta la tercera vez y no está mal eso, pero el que ayuda a entenderlos a todos y que los une a todos es la simplicidad. Entonces los teólogos más clásicos van a decir, no, primero la simplicidad y después todo lo demás, entendiendo que la santidad es un atributo que se destaca mucho más. Ok, eso. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, como dije, de si los videos le ayudaron a entender la Trinidad, los enredaron más porque les di un documento como de 14 páginas. Sí, 14 acá, páginas. tomarme acá, pastor, agradecer en realidad por el material. Y ha sido un material, yo encuentro, de bendición. Como lo comenté en algún momento en una de las clases hace 2 semanas, puede haber sido el hecho de poder maravillarse con los atributos de Dios, las excelencias de nuestro Señor y comprenderlo a través de la historia. O sea, esta aplicación que se está haciendo de teología histórica, de saber qué pensaron nuestros hermanos. Y es una de las cosas que cuando converso con alguien yo, y una de las cosas que está en mi boca siempre como consejo es, fíjate qué ha pensado la historia, qué ha pensado la iglesia a través de la historia. O sea, si tú vienes con una innovación, estás mal. Preocupe, si estás leyendo la Biblia, entiendes algo, ves qué pensaron otros hermanos, ves qué pensaron en el tercer siglo, en el cuarto siglo, en el décimo siglo, para ir haciendo y no nos desconectemos, como lo compartía usted al principio con el tema de la necesidad de la confesionalidad. Entonces me parece maravilloso el poder ir de una manera virtual, por decirlo de alguna manera, ir a la biblioteca del siglo X, del siglo XII y poder entender lo que han dicho los grandes doctores de la iglesia, con este caso Agustín Hipona o Tomás de Aquino, que es donde lo hemos estado pasando harto. Así que gracias, Pastor, por el hecho de la clase pasada. Creo que fue una de las, hasta el momento, una de las que más me ha gustado. Súper. Qué bueno, me alegra. ¿Alguna otra consulta, hermano? Gracias, hermano Víctor. ¿Alguna otra consulta o comentario que quieran hacer? Como dije, esas cosas sirven para poder, en los materiales que todavía no he hecho, de poder ayudarles a entenderlo de la mejor manera posible, podríamos decirlo así. Sí, disculpe, ando preguntando hoy día.
tengo una consulta más. Cuando nos referimos al carácter de Dios, porque así lo entiendo yo respecto de quién es Él, cuando hablamos de características, atributos, eh, en otra palabra, aquí perfecciones, cuando uno no le llama bien a ese término para definir esto que destaca o quién es Dios, uno denigra el nombre de Dios en términos de decir estas son las características de Él, en vez de decir perfecciones de Él, atributos de Él. O sea, yo lo que creo que estamos todos aprendiendo y yo me considero que estoy igual que ustedes aprendiendo. Entonces, en ese aprendizaje uno después dice, claro, mira hacia atrás y se pucha, a lo mejor esto lo podría haber hecho incluso mejor, no sé. Un hermano que predica después de 10 años va a mirar sus primeras predicaciones y decir, quizás mis primeras predicaciones no fueron muy buenas y podemos mejorar. Yo creo que ese es nuestro objetivo. Cuán severos somos con nosotros mismos por ocupar términos incorrectos, ideas incorrectas, creo que ya tiene que ver también con incluso nuestra personalidad, nuestra psicología. No. Mi objetivo es que aprendan, no hacerlos sentir culpables. ¿Ya? O sea, yo no los quiero hacer sentir culpables. Si por la convicción de lo que van aprendiendo el Señor les va mostrando otras cosas, bienvenido sea. ¿Ya? Eso, hermano. ¿Alguien más que quiera hacer uno o dos comentarios más? Yo, eh, Hermana Paola. no, en relación a eso mismo, a veces lo que aprendemos nosotros es más que nada para que nosotros podamos aprender y explicarlo, no necesariamente fijarnos si lo estamos usando el término como atributo, perfecciones, malo, no, porque vamos a llenarnos de culpa y no es la idea. La idea es que cuando lo comprendamos nosotros podamos ser capaces de explicarlo de buena forma para que se llegue a todo el oyente, porque nosotros en nuestras congregaciones tenemos que recordar que no todos están aprendiendo lo mismo que nosotros. Entonces, por lo tanto, si nosotros quisiésemos llevar toda la terminología que estamos tratando de que nosotros entender, vamos a tener que empezar desde abajo con nuestros hermanos para explicarles. Entonces, creo Ujú. que es aprenderlo bien, a la luz de la palabra, que el Señor nos dirija, que su Espíritu Santo también nos lleve a una claridad del conocimiento y lo que la iglesia ha hecho en la actualidad, pues ha olvidado a los primeros, a los padres, a cómo hemos ido avanzando, cuántas discusiones se hicieron para llegar a una comprensión de lo que nosotros hoy día damos por entendidas, completadas. Entonces, yo creo que el análisis es eso, cuántos hombres lucharon porque algo fuera lo que hoy día nosotros decimos certero. Entonces, creo que es mirar con gratitud y también no dejarlo a un lado y tener paz en el corazón, que lo que nosotros vamos aprendiendo es para nuestra edificación, pero para ayudar de a poco también a nuestros hermanos, a nuestras congregaciones. Así es. Después, como esto lo utilizamos en nuestra iglesia, es lo que el Señor nos tiene que dar a cada uno sabiduría, ¿ya? Y yo le estoy enseñando cosas a ustedes que quizás van a requerir madurez y todo, porque seguramente hay cosas que si uno llega y las entrega en la iglesia, no va a ser la mejor manera. Gracias, hermana Paola. La última oportunidad, quiero comentarle una cosita y de ahí vamos a cerrar. Ok. Quiero mostrarles algo solamente rápido que tiene que ver con lo mismo que hemos estado hablando. Claro, alguien dirá, oye, pero el pastor le está dando mucho a este tema de Tomás Aquino y Tomás de Aquino era un teólogo católico. Y es verdad. Manfred Svensson, no sé si lo conocen ustedes, profesor de filosofía de la Universidad, ya se me fue, esta que está ahí arriba, de los Andes. De los Andes. em, y él es el editor de un libro que está solamente en inglés, que es re caro, y que se llama, bueno, Aquinas entre los protestantes. Y lo que él va a mostrar, algo que, este es un libro más académico, no vamos a leer nada de esto por si acaso, pero solamente se los quiero mostrar, es que los teólogos protestantes partían utilizando muchas ideas ya de lo que había desarrollado Tomás de Aquino en cuanto a su visión del mundo y a quién era Dios. De tal manera que ellos dijeron algo como esto, ya él hizo un trabajo excelente en entender a quién es Dios de tal manera que nosotros no vamos a reinventar la rueda. Sabemos que se equivocó en, qué sé yo, en la manera de entender la justificación, la importancia de los sacramentos, y eso vamos a partir de nuevo de eso, pero en esta otra parte, no.
Y este, claro, este editor aquí en este libro van a utilizar a distintos, ¿cómo se llama? A distintos contribuyentes, ¿no es cierto?, del libro. Esto, Fesco creo que se los había nombrado en alguna oportunidad. Paul Helm falleció hace unos años, que era un filósofo en el mundo protestante y también teólogo. Em, y bueno, acá está Svensson, que era el que yo le decía que es profesor acá de la Universidad de los Andes, como ahí dice, y de hecho hasta el día de hoy él hace clase. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque esto que estamos haciendo ahora en realidad es parte de lo que también muchos, últimamente, yo diría de los últimos 15 años, están recién tratando de mirar más atrás y no solamente quedarnos con la teología, ¿no es cierto?, que solamente uno tiene. La idea de esto es que me ayude a profundizar un poquitito más en quién es el Señor, quién es Dios, eh, y obviamente teniendo un gran aprecio por nuestra propia doctrina que tenemos hasta el día de hoy, ¿ya? Así que bueno, como les cuento, en las próximas, esta semana y puse ahí un audio que me hizo, digamos, la inteligencia artificial por si lo quieren escuchar y también un video por si lo quieren ver. Creo que les puede ayudar esos distintos medios como para ir recordando esto. Ya la próxima semana, cuando terminemos la disertación, vamos a tener una semana en la cual vamos a tratar de ver la evidencia bíblica de la Trinidad y luego vamos a tocar en 2 semanas diferentes algo que yo creo que no está en la mayoría de las teologías protestantes. Y es por eso que ahí uno dice, oye, increíble cómo tiene que leer de otros lados, cómo aprender más, que tiene que ver con cómo conocer más en profundidad realmente la Trinidad. Así que vamos a tratar de irnos como en algo que ustedes, cuando lean algunas teologías, incluso si a alguno de ustedes le gusta el lector y es un poco buscador, quizás no lo va a haber leído antes. Eso es lo que creo que nos va a poder pasar. Pero bueno, ahí se los dejo porque eso va a ser una sorpresa. Eso, queridos hermanos, vamos a orar para finalizar y quería preguntar, Rodrigo Baltra, ¿puedes orar tú para cerrar? Ok, profe, yo hago la oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias por poder participar este día de tanta sabiduría tuya, de tanto conocimiento que estamos recibiendo de parte de ti, Señor, a través de las exposiciones de nuestros hermanos. Quiero que para los otros grupos que quedan también le des espíritu y claridad, Señor, para poder llegar de la mejor manera a poder entender de qué manera podemos ayudar a este Mm. grupo de estudiantes que pudiesen estar padeciendo algún tipo de molestias en sus universidades, producto de la fe, producto de creer en ti, Señor, producto de vivir en una sociedad que de repente no nos acepta. Danos a nosotros la claridad para poder orientar y ayudar a estos jóvenes que están detrás de ti, Señor, quieren amarte y seguir amándote y también evangelizar en grupos tan importantes como son las universidades. Te damos gracias, Señor, por permitirnos crecer en esto. Para muchos de nosotros, cosas que no hemos visto nunca, que no sabemos, lecturas que son realmente profundas, que hay que repasar muchas veces. Pero sé que tú, Señor, eres bueno y que nos estás abriendo nuestros espíritus más que nuestras mentes. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo para solamente darte la honra. A ti nada más, Señor, solamente a ti, para poder hablar de ti de la manera que corresponde, con toda la verdad, con toda la sabiduría que tú tienes, Señor. Dan unas gotitas de tu sabiduría a nuestro espíritu. Te pido también que le des protección a los hermanos que no pudieron hoy día congregarse por distintas situaciones o que no pudieron presentar las situaciones por distintas cosas. Pero lo importante es que estamos aquí, Señor, para poder aprender, adorarte, darle gracias al pastor por toda la voluntad que tiene para entregarnos tanta verdad sobre ti, Señor, solamente de ti. Espero que para la próxima semana, señores, podamos estar todos con esta maravillosa experiencia de estar viviendo de tu verdad, de tu palabra, de tus estudios, de tus soluciones, de tu vida, que está en la palabra, que es nuestro camino.
Dejamos esta oración, Señor, en el maravilloso nombre de tu amado Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén.